Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señoras, señores. Buenas tardes, señor Pizarro. Le voy a trasladar una serie de preguntas que hacen los invitados a la conferencia. Le voy a rogar claridad, no porque demuestra que la tiene, pero sí un poco de síntesis para intentar dar respuesta al mayor número de preguntas a estas horas un poco ya en las que aprieta un poco el hambre, quizás, ¿no? La primera que le voy a trasladar la formula Juan José Martínez y sobre un asunto de plena actualidad. Le pregunta por la polémica nacional que hay sobre los déficits a la carta, los déficits asimétricos. Pues lo he dicho ya. Primero, a mí me tocó, en una de mis muchas vidas, fui primer jefe de la asesoría jurídica del Gobierno de Aragón. Vi cómo se hizo la LOFCA. La LOFCA hay que ajustarla. Y entonces lo que hay que conseguir es que cada comunidad autónoma se financie de acuerdo pues, con los parámetros normales de población, riqueza, todo lo demás. Y por tanto admito que haya diferencias en función de territorio, de población, de lo que sea. Pero lo que no se puede es pagar la deslealtad con dinero público. Y con eso digo todo. O sea, no se puede pagar al desleal, no se puede comprar la deslealtad. O sea, hay un principio de lealtad constitucional que tiene que establecerle al Tribunal Constitucional, que está para eso, y yo echo en falta un Tribunal Constitucional que en vez de estar resolviendo las prescripciones de delitos que tendría que hacer el Tribunal Supremo, que esté diciendo lo que es constitucional y lo que no. Y una vez que lo diga, pues cada palo que aguante su vela. Y yo además creo en la autonomía, es decir, que estoy en una comunidad como Madrid, donde afortunadamente pues el dinero se dedica a hospitales, se dedica a hacer líneas de metro y se dedica a no pagar sucesiones de padres a hijos ni patrimonio. Y por tanto, pues el que quiera poner impuestos en vez de poner hospitales está en su derecho y luego que los ciudadanos cumplan. Pero no se puede pagar la deslealtad con dinero público. Juan Guillamón pregunta lo siguiente, dice, dado un país que tiene que amortizar una deuda importante y que debe gastar menos de lo que ingresa para crear riqueza productiva, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y lo segundo, a eso me gustaría añadirle una pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy que cree que no es del todo correcto o qué cree que debería hacer que no está haciendo? Bueno, para decir lo que no es correcto ya está la oposición y yo soy del Partido Popular. O sea que yo creo que vamos en la buena dirección. No nos han intervenido cuando nadie daba un duro por todos nosotros. Se ha reformado el sistema financiero que lo dejaron hecho un churro y ahí estamos pues rehaciendo toda una herencia de SIPS y de no sé qué, que ya lo he contado. Se está rehaciendo, intentando frenar el déficit energético y absolutamente en eso estamos. Que en lo demás la riqueza, yo creo que la riqueza la genera el empresario y por tanto lo que hay que hacer es reducir el sector público a su sitio. El sector público cuanto más pequeño y cuanto más fuerte y más eficaz mejor. Y dejar, digamos, que se esponje, que todo aquel que tenga una idea la tenga, es decir, que el que quiera producir, produzca. Pero la riqueza la generan en el mundo que nos toca vivir los empresarios, y de eso hasta los chinos se han dado cuenta, o sea que en eso estamos. Bien, José María Díaz Bañón, periodista de Onda Regional, pregunta ¿a qué cree que responden las afirmaciones de la prensa británica que aseguran que España es insolvente y se debe sacar el dinero del país? Hay otra pregunta también muy similar respecto a la posibilidad de que España se vea obligada a un nuevo rescate. Bueno, pues los ingleses no están en el euro y es normal que digan eso, o sea que ellos quieren decir que han acertado no estando en el euro y lo que están buscando es saber quién puede estar más débil para que no haya euro. Yo creo en el euro. Creo que, ya lo he dicho, creo en más Europa, en más instituciones y un euro fuerte que representará que hay una Europa fuerte. Y, por tanto, pues en eso es lo que creo. La segunda pregunta era la posibilidad de que hubiera la necesidad de un segundo rescate financiero. Lo que está diciendo la prima de riesgo, que veníamos del 600 o del 700, es que los mercados confían cada vez más en nosotros y cuantas más reformas hagamos y más solvencia tengamos, pues esa idea estará cada vez más lejos. Le voy a hacer dos preguntas porque van en la misma línea. Santiago Parra pregunta, ¿pasa la solución de la crisis actual por implementar al 100% la filosofía liberal? Y luego Juan Antonio Mejía le pregunta, ¿por qué es tan difícil convencer a la sociedad española de que lo público puede ser gestionado eficiente y eficazmente por lo privado? ¿Es que nadie se ducha, dice, con el agua que nos suministra un gestor privado? Vamos a ver, yo más que filosofías, yo me fijo en que cuando cae el muro la gente siempre pasaba en la misma dirección.
O sea, que si la gente hubiera pasado de la manera occidental a la oriental, yo miraría a ver cómo se vive en la oriental. La gente siempre pasa de México a Estados Unidos y no viceversa, y la gente hasta ahora pasaba de Marruecos a España, pues yo me lo haría mirar. Entonces, que la gente mire qué es lo que quiere, dónde va la gente, y dónde va la gente son sociedades abiertas, sociedades donde la justicia funciona, donde el imperio de la ley funciona y donde el empresario tiene seguridad para emprender. Y cuando eso funciona, la gente va, sin más. Y en cuanto a la gestión, pues yo siempre cuento una cosa también. Yo la primera vez que fui a Cuba, que he ido varias veces, intentamos ayudar a que aquello se abriera y desgraciadamente pues no se ha abierto, pero en aquel proceso de liberalización que fuimos con las cajas intentando pues modernizar el sistema financiero, la primera vez que fui al aeropuerto José Martí y aquello era gestión pública y si alguno ha ido pues era como era. La segunda vez que fui había un aeropuerto fantástico que funcionaba bastante mejor que el anterior. Y el vicepresidente cubano comunista que había estado en la guerra de Abisinia y de todo lo demás me dijo, este aeropuerto es gestión privada y lo llevan los canadienses. Bueno, pues ahí está. Que yo no sé si, no digo que lo público por público sea malo y lo privado por privado sea bueno. Lo que digo es que la administración tiene que ser eficaz. Y si hay una administración eficaz pública, pues me vale la pública, y si hay una administración eficaz privada, me vale la privada. Pero lo que quiero es una administración eficaz. Lo que sí que creo es que donde hay un señor que pone su dinero y que apaga la luz por la noche, hay alguien que se preocupa. Y donde hay alguien que dice que el dinero público es de todos y que, por tanto, que no tiene ninguna importancia, a mí eso me preocupa porque el dinero público es mío, con mis impuestos, con mi trabajo y con mi esfuerzo. Y, por tanto, cuando la gente desprecia el dinero de los demás, a mí me preocupa siempre mucho. Entonces, yo prefiero un propietario que trabaja, aunque sea una concesión, y un Estado que hace que la ley se cumpla, que los servicios estén bien y que haya una competencia para que sean lo más barato posible. Eso es lo que a mí me gusta, por lo menos. Una última pregunta económica que probablemente la formula Diego Martínez, pero probablemente mucha gente le gustaría hacerlo o está en la mente de todos, por lo menos saber su opinión. ¿En cuánto tiempo cree que España podrá ajustarse y su economía reactivarse? ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? España se está ajustando. A mí la noticia de hoy de la balanza comercial, o sea, la balanza comercial es compras y ventas. Y luego ya viene la balanza por cuenta corriente donde metes pagos financieros al exterior y servicios. Pero la comercial, o sea, productos de verdad que estamos comprando y vendiendo, esa empieza a tener superávit, es decir, que la gente se empieza a espabilar y lo que no da el mercado interior se va a buscarlo fuera. A mí que la gente se espabile, que la gente empiece a funcionar y que la gente se ponga en marcha, a mí me gusta. Yo en el despacho en el que estoy, que son los principales despachos del mundo, empiezo a ver gente ya que empieza por lo menos a ver el escaparate y a entrar en la tienda. No digo que compren, pero hace un año o 2 años la gente no quería saber de nosotros. Hoy la gente empieza a mirar, los precios están baratos. Y hay algo que yo he aprendido en la bolsa, o sea, que cuando la bolsa está pues con compañías con rentabilidad por dividendo del 10, cuando en cuenta corriente te dan el 1, pues si alguien cree que es el fin del mundo no compra, pero difícilmente encontraremos precios como los que hay en el mundo financiero, que siempre adelanta la crisis, como los que hay ahora. Y el mercado inmobiliario se está poniendo cada vez más a tiro y, por tanto, pues hay precios que luego no veremos. Y cuando todo eso se ponga en marcha, pues yo creo que irá mejor. Pero hay 2 crisis fuera. Os he dicho al principio, la financiera internacional, necesitamos financiación exterior, un país como España que está endeudado, y necesitamos que Europa funcione porque, claro, al final, si no, esto es un guirigay donde eres una parte pequeña de un mundo que no funciona. Cuando alguien es parte de una estructura que no funciona, pues algo se te contagia, o sea, que así es esto. Voy a pasar a 2 preguntas más de carácter un poco más personal, de su trayectoria. Por un lado, Padre Antonio Ríos le pregunta que llegó como un fichaje de renombre profesional a la política representativa y tras no obtener el gobierno dijo, he venido para quedarme, pero a los 2 años volvió a su actividad, dedicación profesional. ¿Qué diferencia ve entre la representación política en el gobierno y en la oposición en cuanto a prioridades? No, vamos a ver, esto, la pregunta no es cierta, o sea que vamos a ver, yo fui por un compromiso político a la política, dejé muchas cosas y no me fui porque no estaba en el gobierno, me fui porque a mitad de legislatura, cuando íbamos 10 puntos por encima, para que nadie dijera pues que en fin que es el que abandona el barco, y antes de que se hicieran las listas para que nadie diga que te vas porque no vas de 2 o de 3 o de 7, o antes de que lleguemos al gobierno para que nadie diga que no le han ofrecido lo que él quería, o sea que quede claro que me he ido por mi pie. O sea, entré por mi pie, dejé muchas cosas que no he vuelto a recuperar,
ni debía recuperar, o sea, ni he vuelto al Consejo de Telefónica, ni vuelvo a ser vicepresidente de la Bolsa, ni siquiera he vuelto, para que no haya duda, de notario de Madrid, que es lo que soy por oposición. O sea, quería que quedara claro que yo me sé ganar la vida en cualquier circunstancia. Y me fichó a través de un headhunter, un despacho con el que yo no había trabajado nunca. O sea, para que no haya duda, ni era cliente de Ibercaja, ni de la Bolsa, ni de Endesa, no los conocía. Y quizá, pues en fin, uno es muy orgulloso como aragonés o como gente que se ha hecho a sí mismo, y por tanto, pues entré en política por patriotismo, sigo en política, pero no haciendo de la política mi vida profesional, y estoy comprometido con el proyecto del Partido Popular. Lo que no quiero, como no quise en la época de Aznar, es ningún cargo público. Es decir, que uno ya es mayor. Es decir, que cuando uno pues lleva siendo su propio jefe desde que sacó la oposición de abogado del Estado, luego la de Bolsa, pues ya uno está muy tranquilo en su casa. Tengo 6 nietos, y me gusta mucho ir a esquiar y tener mi agenda. Entonces, pues que me hagan la agenda desde fuera, según, en fin, si es un asunto de extrema necesidad, como me dijo el presidente Rajoy, vente que esto va de crisis y viene mal dado. Bueno, pues vas, en fin, por puro patriotismo. Cuando ves que ya no hace falta porque vas 10 puntos por encima, pues recoges tus cosas sin hacer ruido, te vas a tu casa y sigues afiliado y sigues colaborando con un proyecto en el que crees. 2 últimas preguntas. Javier Valdés dice, en el año 2000 casi llegó a llevarse a cabo la fusión Endesa y Iberdrola, malográndose a última hora. ¿A qué se debió que no se realizara? ¿Cree que de haber ocurrido el futuro de la nueva empresa hubiera sido mejor que lo que ha sido de cada una de ellas por separado? Sin lugar a dudas. Aquello era un proyecto ganador, era un proyecto en el que habíamos puesto mucha ilusión los 2 equipos. Salía un gigante europeo. Y ahora estamos viendo cómo en España a veces somos tan exquisitos que resulta que vienen los de fuera sin complejos, vienen pues todo tipo de gente que en su país no tiene ningún tipo de problemas de competencia, nadie, en fin, no quiero poner nombres para que digan que no digan la empresa X, pero que estás compitiendo con gente, por no hablar de energía, estás compitiendo con cajas que tienen el aval de su lander y que vienen aquí a competir con gente que estamos captando dinero con triple B en vez de con no sé qué. Bueno, pues aquí somos más exquisitos que nadie. Dijimos que aquel proyecto que afectaba a la competencia nacional de no sé qué, y España perdió la gran oportunidad de tener un campeón mundial que lo hubiéramos sido, así de claro. Y lo digo con pena, porque las empresas había una sintonía con el equipo de Íñigo Oriol, del que me acuerdo constantemente, era amigo personal, Rodolfo Marcimilla pues también. Tuvieron los 2, y no lo olvidaré nunca, un rasgo de generosidad ofreciéndome a mí la futura presidencia cuando yo era un recién llegado. Yo estaba allí porque Ibercaja tenía un paquete de acciones de Iberdrola, de Endesa, o sea que y que Íñigo Oriol pensara que para futuro en la empresa de su familia el presidente podía ser yo, no lo he olvidado nunca, ni siquiera cuando estuvimos pues en lados distintos de la OPA de Endesa. Y por tanto, pues lo digo con pena, que aquello no pudiera ser. Yo creo que por ser a veces pues más exquisitos que nadie cuando los demás no lo son. Bien, la última pregunta, que antes de formularla le quiero agradecer su presencia aquí en Murcia, su gran capacidad para explicar cómo estamos y qué es lo que debemos hacer. Y nada más. La pregunta la formula José Antonio Ruiz Vivo. Dice, como aragonés, ¿usted apoyaría el trasvase del Ebro, o al menos de los bancos de agua del Ebro? Yo he sido el único aragonés que no ha hablado nunca de agua. O sea entonces, yo creo que Aragón es una tierra generosa y una tierra dura. O sea, cuando alguien quiere ver por qué, yo como aragonés soy pactista, te impregnas de las características de la tierra, y como abogado pues he aprendido a ver siempre qué piensa la parte contraria. Si tú sabes lo que piensa la parte contraria, al final puedes llegar a un acuerdo. Aragón ha visto pasar durante toda su vida el agua, es como Egipto, sin que nadie la aproveche. El primer testimonio que tenemos de escritura ibero-romana es un bronce de Botorrita, que era un pleito de aguas. Es decir, que ya estábamos en pleitos de aguas antes de yo creo que en el siglo I antes de Cristo. Que Aragón tiene los genes, que es una tierra dura, y ve pasar el Ebro, y de bueno, aquí, y de repente alguien plantea y dice, no, mire usted, antes de que usted lo utilice, la vamos a llevar no sé dónde. Y dice, mire usted, hágame usted las obras que me han prometido toda la vida, que es el pacto del agua, y
Una vez que se hagan, o al mismo tiempo que se aseguren las obras que permiten que haya agua para todos, yo estoy convencido de que Aragón es una región, no estoy convencido, es que lo somos gente solidaria, tenemos mucho en común con los murcianos, mucho. O sea, los murcianos de dinamita se llevan muy bien con los aragoneses de casta, como decía Miguel Hernández. Y, por tanto, pues en ese aspecto yo creo que lo que hay que buscar son aproximaciones. Aragón, en 1413, tenían un pleito tremendo, que era la muerte de Martín el Humano. Iban a entrar en conflicto toda la corona. Entonces se hizo la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe para resolver nada menos que la sucesión en la corona por una vía de compromiso. Apareció los Trastámara y apareció luego Fernando el Católico, es decir, que somos pactistas. Y yo ahí creo que muchas veces, pues en fin, falta hablar, es decir, que si a Aragón se le explica que se le van a hacer sus obras y que se apoya desde todos los sitios para que hagan sus obras, usted, una vez que yo aproveche lo mío, que más me da, es decir, antes de que el agua salga al mar, pues que la aproveche todo el mundo porque eso es bueno para todos, ¿no? Y yo creo que esa es la vía de conducta que hay que hacer, o sea, que yo entiendo a mis paisanos, pero entiendo también que lo que no se puede es desperdiciar el agua, que es un bien escaso. O sea que, y yo creo que tenemos muchos puntos en contacto. Lo he hablado muchas veces con todos los presidentes aragoneses. No me gustan los maximalismos. Trasvase sí, trasvase no. No es un tema de trasvase, no, es agua para todos. Y por tanto, pues mire usted, cuando consigamos primero cazar el oso, luego nos lo repartimos. Pero repartírselo antes de que estén las obras de regulación es absurdo, porque la gente ahí tiene sensación de fracaso, es decir, bueno, a mí me llevan toreando, digo, desde los romanos, sin hacer aquí nada, y por tanto, hombre, déjeme que primero la utilice yo y luego los demás. Se puede decir que son egoísta, pero yo creo que del acuerdo se puede dar mucho más frutos que de la confrontación, que al final no conduce a nada más que una pelea estéril. Esa es mi opinión, aquí y en Aragón. O sea, que lo mismo que digo aquí, lo digo en Aragón, porque en Aragón, pues, para estas cosas tenemos una sola palabra. Muchísimas gracias por su conferencia, muchísimas gracias por sus respuestas y buenas tardes a todos. Muchas gracias.